Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Cómo nos comunicaríamos con otras inteligencias externas a nuestro planeta de llegar a plantearse una situación de contacto? ¿Podrían ser seres tan diferentes a todo lo que conocemos que podríamos encontrarnos con una situación que no hubiéramos sido capaces de concebir previamente? Unos visitantes de fuera de nuestro planeta podrían ser biológicamente muy distintos a cualquier cosa que imaginemos, pero también podrían comunicarse de formas muy distintas a las nuestras, incluso pensar con otros procesos de razonamiento. Tal vez jamás llegáramos a comprenderles, pero aún así lo intentaríamos. Vamos a plantearnos cómo se resolvería este problema para poder comunicarnos con unos seres que de pronto se presentaran en nuestro planeta de forma abierta y ante todo el mundo, o si descubriéramos vida inteligente en algún lugar distante con la que quisiéramos establecer contacto. Para ello, debemos de dejar de considerar aquellos casos de encuentros cercanos en los que los testigos son capaces de comunicarse con los seres con los que se encuentran y que frecuentemente les abducen. Y es que resulta que en este tipo de casos la comunicación suele establecerse de forma telepática, o bien las entidades envueltas en el evento se comunican con los testigos en la lengua materna de los mismos, utilizando para ello, en algunas ocasiones, algún tipo de artilugio que parece funcionar a modo de traductor. En este caso vamos a plantearnos una situación diferente, y es la del contacto abierto a nivel global. ¿Qué pasaría? ¿Cómo trataríamos de superar la barrera de la comunicación? Esta no es la primera vez que el ser humano se plantea la mencionada cuestión, y además de ser un tema presente en un buen número de obras de ciencia ficción, desde hace décadas algunos científicos y pensadores han venido proponiendo algunas opciones al respecto. Un ejemplo temprano de intento de comunicación con un objetivo fuera de nuestro planeta fue propuesto por el matemático de nacionalidad alemana Carl Friedrich Gauss, quien a principios del siglo XIX propuso un par de ideas con las que hacernos visibles para alguna civilización que contara con telescopios y que habitara en algún planeta cercano. Una de sus ideas fue la de utilizar la luz del sol para enviar señales mediante el uso de un artilugio con espejos. Y otra propuesta fue la de deforestar un área con forma triangular para plantar trigo en su interior, de forma que se creara un contraste de color que, unido a una forma geométrica, fuera fácilmente reconocible como un elemento no natural. Una idea parecida fue también planteada por el astrónomo austríaco Joseph Johann von Littrow, que consistía en excavar una zanja para crear una forma circular de gran tamaño, cuyo canal habría de rellenarse con queroseno, de forma en que se pudiera prender durante la noche, para exponer que habría inteligencia habitando en nuestro planeta. El ser humano continuó imaginando posibles formas de comunicarse con otras inteligencias a medida que la historia avanzaba y la tecnología se iba desarrollando, y con ello ofreciendo nuevas posibilidades. Los proyectos de intentos de comunicación también se fueron refinando. Ya entrado el siglo XIX, se comenzaron a plantear otras propuestas, mayoritariamente basadas en enviar mensajes lumínicos. Por ejemplo, el inventor francés Charles Cros imaginó el utilizar espejos para dirigir haces de luz hacia nuestros vecinos celestes más cercanos. Y otro planteamiento muy similar fue el ofrecido por el británico Francis Galton, que quiso enviar mensajes en código Morse mediante pulsos lumínicos, esperando que los hipotéticos receptores del mensaje fueran capaces de descifrarlo. Incluso se llegó a proponer en este mismo siglo el proyectar rayos de luz sobre la Luna, esperando que pudieran ser vistos con mayor facilidad, debido a que para ello se estaría empleando un soporte de tamaño gigantesco, nuestro propio satélite. Con los avances tecnológicos y nuestro mayor conocimiento del universo, se comenzó a pensar que nuestros vecinos celestes no serían medios adecuados para albergar vida, por lo que, de existir civilizaciones extraterrestres, se pensaba que éstas estarían más lejos, más allá de nuestro sistema solar.
una distancia que en el siglo XIX no éramos capaces de alcanzar, y las propuestas a este respecto descendieron durante un tiempo, hasta que a mediados del siglo XX surgieron nuevos planteamientos, basados esta vez en la emisión de ondas de radio. Y sobre la capacidad de realizar transmisiones de radio a largas distancias, a mediados de siglo comenzaron a proponerse nuevas alternativas sobre los métodos a emplear. En 1960 aparece como posibilidad un lenguaje artificial desarrollado específicamente para poder establecer comunicación con inteligencia extraterrestre. Este recibe el nombre de LINCOS, una abreviatura del término latino lingua cósmica, que fue desarrollado por el matemático Hans Freudenthal y publicado en la obra de título LINCOS, Design of Language for Cosmic Intercourse. Se trataría de un lenguaje cuyo objetivo sería el de poder ser descifrado o entendido por civilizaciones que tuvieran conocimientos matemáticos, y se basaba en la idea de que mediante pulsos es posible establecer o mostrar cómo serían los números en este código, de manera en la que fuera fácilmente deducible para hacer lo mismo después con algunos símbolos matemáticos. De esta forma, se podría mostrar cómo se diría algo en este lenguaje, para que el receptor lo aprendiera, permitiendo pasar de las matemáticas a conceptos de otro tipo. Un ejemplo similar que surgió poco después es el del caso del astraglosa, que propuso el zoólogo y estadista británico Lancelot Hopman, que también se basaba en combinaciones de pulsos para transmitir conceptos matemáticos. Y otro caso similar sería el desarrollado por Carl de Vito y Richard Orwell, que aparecía en el trabajo titulado A Language Based on the Fundamental Facts of Science. En este sentido, también cabría mencionar un lenguaje basado en el código binario, desarrollado en el año 2010 por el científico Michael W. Bush, en el que cada valor es designado por una frecuencia, que acabó por ser utilizado en el proyecto Lone Signal, como parte del famoso SETI para la búsqueda de vida inteligente en el universo, por el que se enviaron diferentes mensajes dirigidos hacia varios puntos, con la esperanza de que fueran detectados. Pero no solo se han contemplado las opciones antes descritas como posibilidades por las que establecer una comunicación, sino que también se ha pensado en realizarla de forma gráfica, sirviéndose para ello del uso de mensajes pictóricos, diagramas o mapas de bits. Esto es precisamente lo que se hizo cuando se comenzaron a enviar sondas a lugares lejanos, como las sondas Pioneer 10 y 11, que se lanzaron en los años 1972 y 73 respectivamente, que portaban con ellas unas placas de metal que mostraban uno de estos mensajes pictóricos, por si en su viaje fuera de nuestro sistema solar eran encontradas por alguna civilización. En dicho mensaje se mostraban las figuras de un hombre y de una mujer y diversos símbolos que indican la posición del sistema solar y de la Tierra en él, marcando la trayectoria de las sondas. Se identifica además la silueta de las propias sondas y el spin del electrón de un átomo de hidrógeno. En 1977, asimismo, se envió un mensaje similar en las sondas Voyager, que llevaban un disco de oro capaces de reproducir algunos sonidos e imágenes característicos de nuestro planeta, entre otros, y en estos discos también se grabaron algunos mensajes en diferentes idiomas e incluso imágenes. Actualmente, estas sondas son los objetos más alejados de la Tierra que la humanidad ha creado, y todavía podrían recorrer una mayor distancia, llevando estos mensajes a puntos tremendamente lejanos. Quién sabe si con el tiempo serán encontrados. Otro mensaje gráfico se envió al espacio, aunque esta vez utilizando ondas de radio, en 1974, en el que aparecían los números del 1 al 10, los números atómicos de los elementos que forman el ADN, junto con algunas fórmulas de otros compuestos, una figura humana, el sistema solar indicando la Tierra y el radiotelescopio de Arecibo, desde donde se remitió el mensaje. Más adelante en el tiempo, se continuaron enviando diversos mensajes al cosmos, normalmente mediante el uso de radiotelescopios, mezclando las tipologías empleadas.
Un grupo de mensajes se envió, por ejemplo, hacia diferentes constelaciones como parte de un proyecto llamado Cosmic Call entre 1999 y 2003, que trataba de comunicarse con un lenguaje matemático. Como vemos, desde hace décadas el ser humano ha tratado de establecer comunicación con otras inteligencias y ha contemplado los supuestos y problemas que estas situaciones generarían. ¿Recibiremos respuesta algún día? Algunos piensan que esto ya habría pasado. Son, por supuesto, unos mensajes muy raros, para un tema muy raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!